buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 951. Chapter 951. The Sunny Big Boy. Al anochecer del día siguiente, Kira abordó un vuelo de la Oficina Arqueológica Egipcia y llegó al Antiguo Egipto junto con Isizu. Tras una breve conversación con sus colegas en la oficina, Isizu se despidió de ellos y llevó a Kira a un coche. Condujeron durante unos 30 minutos desde el aeropuerto, dejando atrás la ciudad, y pronto llegaron a un valle de montaña. Al principio, Kira no reconoció el lugar, pero después de salir por la entrada principal, se dio cuenta de dónde estaban. Aquí cayó el telón del primer Duel King, el lugar de la batalla ceremonial donde el faraón, habiendo cumplido su misión, luchó contra su mejor amigo en el mundo actual. El alma que había vagado durante 3000 años finalmente regresó a su lugar de descanso. Los guardianes de la tumba habían custodiado este lugar durante 3000 años, esperando el regreso del faraón. Pero tras la última batalla del faraón, su propósito se desvaneció. La tablilla de piedra con los 7 objetos del milenio se hizo añicos, se hundió en la oscuridad infinita y desapareció, mientras que el campo de batalla ceremonial se derrumbó. Originalmente, este lugar llevaba mucho tiempo en ruinas. Pero hace unos años, Seto Kaiba lo localizó, envió gente a excavar las ruinas y no escatimó en gastos para recuperar cada pieza del rompecabezas del milenio, todo para encontrar a su único rival reconocido. Por eso, la entrada, antes enterrada, quedó expuesta de nuevo. Pero el deseo de Kaiba se cumplió, y más tarde persiguió a su rival hasta el inframundo para continuar el duelo, por lo que la construcción quedó abandonada. Kaiba Corp se había retirado hacía tiempo, dejando tras de sí un palacio vacío. Marik Star ya estaba esperando en la entrada. Kira salió y, presentada por Isizu, conoció a Marik. Se dieron la mano. Marik sonrió. Después de todos estos años, es un honor conocer por fin al próximo rey de los duelos después de Yuji. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Kira respondió. Señor Marik, el hombre que dominó al dragón alado de Ra, yo también lo admiro desde hace mucho tiempo. Aunque sus halagos sonaban a mera cortesía, Kira era sincero. En efecto, deseaba conocer a Marik, con la esperanza de tener la oportunidad de aprender de él, y tal vez incluso rendir homenaje a la colección de cartas de la familia guardián de la tumba. Los tres entraron por la puerta. Dentro, aún se podían ver vestigios de derrumbes anteriores. De hecho, 2 años después del duelo ceremonial, Kaiba y el villano de la película, Aigami, incluso lucharon sobre la tumba del faraón, donde Kaiba, según se cuenta, extrajo el obelisco de la tumba de su antiguo rival. Habían pasado muchos años, pero el lugar seguía hecho un desastre. ¿La tablilla del dios maligno? Se preguntó Kira en voz alta. Marik dijo. No, no exactamente. Al menos no el tipo de tablilla de piedra a la que nos referimos normalmente. Ya sabes, las cartas originales de Duel Monsters en la época moderna se hicieron a partir de tablillas de piedra excavadas. Los antiguos las usaban como su forma de combate de Duel Monsters, que no es diferente de las cartas que usamos hoy en día. Pero esta vez, lo que encontramos no es una tablilla que contenga a los 3 dioses malignos en sí. Es más bien una tablilla parecida a la memoria del faraón, que registra ciertos acontecimientos relacionados con los dioses malignos. Kira dijo. Entonces déjame adivinar, ¿hay un mensaje clave en la tableta? Marik e Isizu intercambiaron miradas. Isizu dijo. La tablilla predijo que este día llegaría. Los dioses malignos serían liberados. El sello jamás podría ser permanente. Aunque sean repelidos por un tiempo, siempre regresarán. Un día, los dioses malignos lo devorarán todo y convertirán el mundo en un páramo.
Marik añadió. Solo hay una manera de evitar esto. Kira permaneció en silencio, esperando a que continuaran. Los dioses malignos necesitan un amo. Kira arqueó las cejas, algo sorprendido. Y Shizu explicó. No es extraño. Así como los 3 dioses egipcios solo podían ser controlados verdaderamente por el faraón, incluso los dioses necesitaban ser controlados, por no hablar de los dioses malignos, inherentemente malvados. Si no se pueden controlar adecuadamente, por más que se intente sellarlos, todo se convierte en un ciclo sin fin. Tarde o temprano, los dioses malignos se liberarán y causarán un daño irreparable al mundo. Kira pensó por un momento. ¿Maximilian Pegasus? Pegaso fue el único poseedor original de los 3 dioses malignos. Si bien personajes como Kate Howard y Yako Tenma también los utilizaron, en aquel entonces estaban bajo el control de Pegaso, siguiendo sus órdenes. Esa es la única razón por la que podían usar el poder de los dioses malignos. Pero Marik negó con la cabeza. Ni siquiera Pegaso pudo resistir el poder de los dioses malignos. De lo contrario, no habrían decidido destruir las cartas y volver a sellar a los dioses malignos en aquel entonces. Kira dijo. Espera, ¿no te refieres a mí? Los hermanos guardaron silencio, pero sus reacciones parecieron confirmarlo. Kira frunció el ceño. No es que no le interesara el poder de los dioses, pero estar interesado y estar capacitado eran 2 cosas distintas. Ya figuraba entre los mejores duelistas del mundo, pero no estaba seguro de tener lo necesario para someter a los dioses malignos. No fuimos nosotros quienes te elegimos, sino el destino, dijo Ishizu. Has llegado a la encrucijada del destino con los dioses malignos. Quizás seas el elegido. Pero si es posible, me gustaría confirmarlo personalmente. Mientras Marik hablaba, se dirigió a una mesa donde ya había un disco de duelo colocado. Era obvio que Marik no se había batido en duelo con nadie en años. El disco de duelo era un modelo antiguo de Battle City, obsoleto desde hacía mucho tiempo. ¿Quieres confirmarlo mediante un duelo?, preguntó Kira. Por supuesto, si estás dispuesto, sonrió Marik. Siempre he querido batirme en duelo con el nuevo rey. Kira le devolvió la sonrisa. ¡Qué coincidencia! Yo también siempre he querido eso. Activó su propio disco de duelo. Y Shizu retrocedió en silencio, dándoles espacio. Los 2 tomaron posiciones en el mismo campo de batalla donde antaño tuvo lugar el duelo ceremonial. Solo que los viejos amigos ya no estaban, y la piedra del milenio ya no existía. Duelo. X2 Kira, LP4000 Marik, LP4000 Marik dijo. Entonces iré yo primero. Saquea. Primero, juego la carta de hechizo caridad graciosa. Robo 3 cartas y luego descarto 2. Marik reveló otra carta de su mano. Invoco a Sanguijuela vampírica. Carta de anime, un monstruo con la apariencia de un niño alegre. Un gusano gigantesco y retorciéndose con una boca aterradora, cuya enorme boca se abre y se cierra en un espectáculo escalofriante. Sanguijuela vampírica, AD 500 Sanguijuela vampírica, ataque directo. Exclamó Marik. Kira arqueó las cejas. ¿Un ataque directo en el primer turno? Sanguijuela vampírica posee una habilidad única entre todos los monstruos de duelo, dijo Marik con aire de suficiencia. Puede atacar en el primer turno. Kira. Y como era de esperar de la carta de Marik, incluso rompe las reglas. Y. Chapter 952. Chapter 952. Sparring with Mr. Marik. Un monstruo que puede atacar en el primer turno. Marik lo usó por primera vez cuando tenía 6 años, durante la final de Battle City contra Atem. Y ese no es su único efecto. Se activa el otro efecto de Sanguijuela vampírica, dijo Marik. Después de que ataque, puedo descartar una carta para cambiarla a posición de defensa. Marik envió una carta de su mano al cementerio. Sanguijuela vampírica, AD 500 Def 1200 no solo puede atacar primero, sino que también puede pasar a la defensa después de atacar para evitar el riesgo de tener un AD bajo. Kira hizo una pausa y luego soltó una risita. Ahora que lo pienso, no tengo ningún monstruo que pueda atacar en el primer turno, pero sí tengo uno con un concepto similar. ¿Ah, sí? Me gustaría verlo, sonrió Marik, colocando una carta boca abajo. Coloca una carta, finaliza el turno. Kira. Mi turno. Roba. Levantó el brazo izquierdo y un compartimento oculto en su disco de duelo se abrió. Ya que lo preguntas, déjame presentarte a este tipo. Activo la carta mágica Terraformación.
Añade una carta mágica de campo de mi deck a mi mano. Una carta salió disparada del mazo de Kira, y él la robó. Agrego la carta mágica de campo Ciudad Megaroid a mi mano. Entonces, activo Ciudad Megaroid. Sin perder tiempo, insertó la carta en el disco de duelo. La baraja se barajó automáticamente mientras el escenario se transformaba. Una ciudad futurista de acero, rascacielos, autopistas entrelazadas y un tráfico intenso llenaban el escenario. A continuación, coloqué una carta boca abajo. Kira colocó una carta y luego señaló la ciudad. Efecto de Megaroid City. Una vez por turno, puedo destruir una de mis propias cartas. Destruiré la carta que acabo de colocar. Marik estaba atónito. ¿Destruir tu propia tarjeta? Un rayo cayó desde la ciudad. La carta del juego quedó hecha pedazos. Tras destruir mi propia carta, puedo añadir un monstruo Roid de mi mazo a mi mano. Kira reveló la carta que había salido de su mazo. Añado Submarineroid a mi mano. La carta trampa que acababa de enviar al cementerio también apareció. La carta que destruí fue la trampa Wonder Garage, explicó Kira. Si Garage es destruida mientras está colocada, puedo invocar de modo especial un monstruo máquina de nivel 4 o inferior desde mi mano. Efecto del anime: la carta impresa lo restringe a un monstruo Roid de nivel 4 o inferior, un poco más débil, pero aquí funciona. Invoco de forma especial a Submarineroid desde mi mano. Un pequeño submarino de aspecto caricaturesco emergió de las profundidades de la tierra, salpicando agua por todas partes. Sus ojos, parecidos a los humanos, parecían burlarse de cualquier oponente que se interpusiera en su camino. Submarineroid, Arc 800. Entonces, invoco de forma normal otra carta de mi mano. Kira reveló otro monstruo idéntico. Submarineroid número 2. Apareció un segundo submarino, idéntico en forma y con la misma mirada desdeñosa. Submarineroid, Arc 800 combate. Declaró Kira. Primero, Submarineroid número 1, ataca. Marik exclamó. Pero su ATK es menor que la deck de la sanguijuela vampírica, ¿aún así atacas? Tenía que haber algún truco. Kira explicó. El efecto de Submarineroid es que puede atacar tus puntos de vida directamente, ignorando cualquier monstruo que controles. Mientras hablaba, el pequeño submarino se sumergió bajo tierra. A pesar de su nombre, podía excavar en cualquier terreno, no solo en el agua. En medio segundo, apareció justo delante de Marik, con los torpedos preparados. Ya veo, un monstruo que inflige daño directo sin importar las defensas, dijo Marik. Pero no es tan fácil hacerme daño. Activa mi carta de trampa. Ruina generalizada. Cuando declares un ataque, destruye a tu monstruo con mayor ATK. Como era de esperar del príncipe del guardián de la tumba, y del maestro de trampas, el jefe de Odion. Puede que Marik no esté tan obsesionado con las trampas como Odion, pero siguen siendo una parte importante de su estrategia. Si hay un empate en el ATK más alto, puedo elegir uno para destruirlo, añadió Marik. Bueno, ambos son Submarineroid, así que no importa. Auge. Una explosión. El Submarineroid número 1 chocó contra una mina y quedó destruido. El número 1 se había ido, pero el número 2 permanecía. La batalla continúa, dijo Kira. Submarineroid número 2, ataque directo. Esta vez, Marik no tuvo respuesta. El submarino esquivó fácilmente a la sanguijuela vampírica y atacó a Marik. Marik estaba preparado. Solo se trataba de daños por valor de 800, nada grave. Efecto de Megaroid City, dijo Kira. Una vez por turno, cuando un Roid batalla, puedo enviar un Roid de mi mazo al cementerio e intercambiar su ATK Death durante el resto del turno. Él envió un esteroide a la tumba. Durante el cálculo de daño, intercambio el ATK y la Death del Submarineroid. Submarineroid, ATK 800 ATK 1800. Marik perdió la compostura. Intercambio de ATK, 1800 ATK. Con un silbido, el torpedo impactó a Marik de lleno en la cara. Marik, LP 4000 LP 2200. Marik alzó el brazo para protegerse mientras el agua caía de borbotones sobre él, dejándolo bastante desaliñado. Y después de atacar, Submarineroid puede cambiar a la posición de defensa, dijo Kira. El cambio de ATK solo dura durante esta fase de batalla. Sus estadísticas vuelven a la normalidad después. Submarineroid, Death 1800 puede atacar directamente y luego pasar a la defensa, muy parecido a la estrategia de Marik, pensó Ishizu desde la banda. Sus enfoques son similares, pero Marik claramente perdió ese intercambio. Y
Chapter 953. Chapter 953. Mr. Marix Legaki. Kira. Coloco una carta y termino mi turno. Marik, inconscientemente, ignoró el agua virtual. Aunque había recibido un golpe, en realidad se encontró más interesado. Después de todo, en todos sus años de duelos, Marik rara vez había conocido a alguien que compartiera su estilo. Aunque ambos bandos apenas se estaban tanteando, su intuición le decía que esta persona podría ser un alma gemela. Tener un duelista con el mismo estilo que él, que además estuviera en la cima del mundo, sería algo que cualquier duelista sentiría intrigado. Por un lado, confirmaba que su comprensión del duelo era correcta. Por otro, aumentaba aún más sus expectativas para este enfrentamiento. Marik. Mi turno. Robo. Retiró a Sanguijuela Vampírica del disco de duelo y jugó un nuevo monstruo. Ofrezco Sanguijuela Vampírica como tributo para una invocación de tributo. Señor de la Oscuridad, general demoníaco que engaña a la mente, desciende. Comandante Archidemonio, invoca. Un relámpago dorado hizo aparecer a un monstruo descomunal, de piel roja y ataviado con una armadura de acero, que crepitaba con electricidad, incluso sus ojos destellaban con relámpagos. Comandante Archidemonio, la forma evolucionada de cráneo invocado. Mismo nivel, mismas estadísticas, pero con un mejor efecto. Comandante Archidemonio, AC 2500. Cuando el Comandante Archidemonio es invocado por sacrificio, puedo invocar de modo especial un demonio de nivel 6 desde mi cementerio en posición de defensa. Marik sacó un demonio de su cementerio. Maestro de la Espada Oscura, Bestia de Talwar, invoca. Un demonio de piel verde, blandiendo dos cimitarras, aterrizó en el campo de batalla. Bestia de Talwar, Def 2150. El efecto del comandante archidemonio permitió a Marik desplegar inmediatamente otro demonio de alto nivel, pero solo en defensa, por lo que aún no podía atacar. Batalla. Dijo Marik. El comandante archidemonio ataca al submarineroide. La garra del demonio golpeó con fuerza, un relámpago crepitó y el submarineroide número 2 fue destruido. Al menos ese problemático submarino ya no está, dijo Marik. Con la combinación de Roid y Megaloid City, un daño directo de 1800 era una amenaza real en una partida de 4000 LP. Si te demorabas demasiado, perdías en 1 o 2 turnos. Coloca una carta, finaliza el turno. Kira. Mi turno. Roba. Entrecerrando los ojos, sacó una carta y luego escogió 2 de su mano. Coloqué 2 cartas. Marik estaba alerta. Colocar las cartas al inicio de la fase principal. Kira. Entonces activo la carta mágica Carta de la Perdición. Roba hasta tener 5 cartas. En mi quinta fase de espera, descartaré toda mi mano. Efecto de anime, Marik. El motor de dibujo característico de Kaiba, Kira reabasteció su mano al instante y echó un vistazo a sus nuevas cartas. Al ver una, sonrió. Finalmente. Sí, contra Marik, no me parecía correcto no robar esta carta. 5 robos, y ahí estaba. Pero no la tocó de inmediato. En cambio, levantó la vista y dijo, si conocieran mi pasado, sabrían que comencé a batirme en duelo, bueno, que me hice conocido, mucho más tarde que ustedes o Shizu. Cuando vosotros ya erais duelistas de élite, yo apenas entendía el juego. Eso era cierto, no solo para el Kira original, sino también para él mismo. Cuando se emitió el arco de Battle City en el anime de DM, todavía era un niño que jugaba en la Tierra. Conocía a Yu-Gi-Oh! Pero sus habilidades se limitaban a imitar personajes de anime con sus amigos, incluso copiando los diálogos. En aquel entonces, al verte, me di cuenta de que el duelista en el que quería convertirme era alguien como tú. Me inspiraste a seguir el camino del duelo hasta llegar a donde estoy ahora. Marik se emocionó. Se emocionó brevemente, sin encontrar las palabras. Battle City representó el apogeo de Marik, pero también una época oscura. Su personalidad fue consumida por la oscuridad, cometió muchos actos de los que se arrepintió y hirió a mucha gente. Aunque la oscuridad fue posteriormente destruida, esos pecados permanecieron con él. Pero solo ahora se dio cuenta de que incluso esa versión de sí mismo podía inspirar a otros. El chico que una vez lo admiró, ahora estaba en la cima, alcanzando logros que jamás había imaginado. Así que dejó en este mundo algo más que pecado y odio. Por un instante, Marik se sintió mucho más cerca de aquel joven radiante. Bueno, eso duró unos 2 segundos. Hasta que Kira continuó.
Entonces, déjame mostrarte lo que aprendí de ti, mi alma. Rindo homenaje a Archfiend Commander y Beast Total War, enviándote estos poderosos monstruos, señor Marik. De la lava abisal, despertó el poder de la destrucción y el renacimiento. Nivel 8, Golem de lava. Marik. Y ambos seres fueron engullidos por la lava ardiente, sus robustos cuerpos reducidos a cenizas. Las llamas los devoraron, como si alimentaran algo aún más poderoso. Una mano gigante surgió del magma y se estrelló contra el suelo. El ardiente golem de lava se alzó, encerrando a Marik en una jaula de hierro al rojo vivo. El señor Marik probablemente nunca imaginó que estaría dentro de esto. De ninguna manera, Marik se estremeció. Dijiste que aprendiste de mí, ¿y esto es todo? Golem de lava, Def 2500 por supuesto, al haber invocado a lava golem, no puedo realizar una invocación normal este turno, dijo Kira. Pero aún puedo realizar una invocación especial. Apretó el gatillo del disco doble. Activó la carta colocada en el turno anterior, trampa continua llamada de los embrujados, para revivir a Submarineroid en posición de ataque. Submarineroide, ARC 800 Marik. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, ¿esa cosa otra vez? Al mirar a lava golem y luego al ansioso Submarineroid, Marik comprendió de repente lo que estaba a punto de suceder. Chapter 954. Chapter 954 Mr. Marik's Heavy Sins. Golem de lava. Naturalmente, pocos en este mundo conocen mejor a este monstruo que el propio señor Marik. Pero incluso Marik suele verlo al otro lado de la jaula, no dentro de ella. De hecho, en la serie original, no era el Marik normal, sino su personalidad oscura, Yami Marik, quien usaba al golem de lava. Cuando Yami Marik tomó el control del cuerpo de Marik, este ya había abordado el dirigible de la torre de duelos rumbo a los cuartos de final de Ciudad Batalla. Si bien Yami Marik modificó el mazo, reemplazando algunas cartas, ya se encontraba en la aeronave, por lo que la cantidad de cartas que podía intercambiar era limitada. La mayor parte de la base del mazo seguía siendo la del mazo original de Marik. Y tras la derrota de Yami Marik, el mazo que utilizó quedó abandonado, por lo que las cartas que había jugado pasaron a ser propiedad de Marik. Así que Marik no es ajeno a las estrategias del golem de lava. Podía adivinar de un vistazo lo que tramaba su oponente. El Submarineroid sirve para ataques directos, mientras que el golem de lava no solo devora a tus propios monstruos de tributo, sino que también consume tus puntos de vida de forma fiable en cada turno. Una estrategia de tortura pura. Pero eso no es todo. Y justo cuando mi Submarineroid revive, activo esta carta, declaró Kira. Hechizo de juego rápido. Invocación temeraria del infierno. Cuando un monstruo con 1500 o menos ATK es invocado de modo especial a tu lado del campo, invoca de modo especial tantos monstruos como sea posible con el mismo nombre desde tu mano y deck. La expresión de Marik se ensombreció. 1500 o menos de ATK, ¿ese Submarineroid? Kira asintió. Así es. Entonces invocaré de forma especial a los dos submarinos restantes de vuelta al campo. Los otros dos submarinos antropomórficos emergieron del agua, aterrizando uno al lado del otro. Los tres submarinos se alinearon, con los torpedos cargados y listos para disparar. Marik apretó los dientes de nuevo. Ya no podía permitirse el lujo de subestimar a esos submarinos. 3 submarinos a la vez, todos capaces de saltar por encima de las líneas del frente para realizar ataques directos. Además, un Submarineroid puede obtener la mejora de Megaroid City durante su ataque, intercambiando Adkidez para un poderoso golpe de 1800 puntos. Un trío de submarinos como este podría infligir hasta 3400 puntos de daño directo en un solo turno. Ignora la defensa, directo a la cara. Ni un dios puede detenerlo. Los puntos de vida de Marik ya habían bajado a 2200. A este ritmo, no tenía que preocuparse por la quemadura del golem de lava. Los submarinos por sí solos podrían acabar con él aquí mismo. Pero la invocación temeraria del infierno aún no está terminada, dijo Kira. La habilidad de reunir a 3 monstruos a la vez es poderosa, pero tal poder conlleva riesgos. El coste consiste en que tu oponente también debe elegir un monstruo en su campo e invocar de modo especial tantas cartas con el mismo nombre como sea posible desde su deck. Marik hizo una pausa. Elige un monstruo en tu propio campo e invoca de forma especial tantas copias como sea posible. Levantó la vista con vacilación, sin poder creer lo que veía. Solo había un monstruo en su campo.
Y ese monstruo, esa bola de hierro ardiente y estrafalaria, se señalaba inocentemente a sí mismo, mirándolo fijamente. ¿Quién más podría ser sino el golem de lava? Marik. Exclamación de cierre. Entonces, ¿tengo que invocar más de esta cosa de mi mazo? ¡Qué broma! Un golem de lava te quema 1000 LP en cada fase de espera. 2 te quemarían 2000 en cada turno. Si hubiera incluido 3 golems de lava en su mazo, estaría acabado. Tendría que invocar a los 3 y, en el siguiente turno, recibiría 4000 puntos de daño por quemadura. Incluso con todos sus puntos de vida, moriría al instante. ¡Qué manera tan ridícula de morir! Ahora Marik lo entendía. Probablemente ese era el plan de su oponente desde el principio. No solo un movimiento final, sino uno muy ingenioso. ¿Qué mente tan despreciable se necesita para idear esta táctica? Marik tosió sangre. Apenas unos segundos antes, se había sentido conmovido al saber que se había convertido en un modelo a seguir para la generación más joven, inspirando a un excelente duelista. Pensaba que su vida como duelista había tenido al menos algún efecto positivo. Pero ahora se dio cuenta de que aquello no era precisamente una buena acción. Sin querer, había creado un demonio duelista. Si cabe, sus pecados se habían vuelto aún más graves. Marik apretó los dientes. No quiero hacer una llamada. No puedes negarte. Conseguí 2 submarinos gratis. Si no le devuelvo algo al señor Marik, mi conciencia me resentiría. Kira negó con la cabeza, sonriendo. Invocación temeraria infernal es un efecto obligatorio. El oponente debe elegir un monstruo que controle e invocar todas las copias posibles de su mazo. Si el oponente no tiene monstruos boca arriba, esta carta no puede activarse. Hizo una pausa y luego sonrió. Por supuesto, si el mazo, la mano y el cementerio del señor Marik no tienen más copias, el efecto se desvanece. Así que, señor Marik, ¿tiene otro golem de lava? Marik. Tras unos segundos de silencio, Marik sacó una carta de su baraja con rigidez. Invoco de forma especial a lava golem desde mi mazo. Otro torrente de magma. Un golem de lava ardiente apareció lentamente en el campo de Marik. Esta fue quizás la invocación de golem de lava más reticente que Marik haya realizado jamás. En el anime original, Lava Golem solo quemaba a su controlador por 700 LP al comienzo del turno. La carta de la vida real fue mejorada posteriormente a 1000 LP. Han pasado más de 10 años. El golem de lava ha sido actualizado. La antigua versión de 700 quemaduras se dejó de fabricar hace mucho tiempo. Como es lógico, Marik ahora tiene la nueva, pues su versión anterior está obsoleta. Ahora se arrepiente un poco. Si tan solo fuera la versión anterior, al menos perdería 300 puntos de vida menos, suponiendo que siquiera tenga otro turno. Submarinoide. Ordenó Kira. Ataca directamente. El submarineroide N1 despegó, disparando 2 torpedos que surcaron el agua, ignorando a los golems en llamas y dirigiéndose directamente hacia Marik. Activar boca abajo. Trampa continua. Absorbedor elemental. Al desterrar un monstruo de mi mano, ningún monstruo con el mismo atributo en el campo del oponente podrá declarar ataques. Marik reveló una carta de monstruo, un vórtice de agua apareció sobre él y la carta fue absorbida. El vórtice se transformó en una ola impetuosa que se fusionó con el absorbedor elemental, formando una barrera de agua. Expulso de mi mano al monstruo de agua Lord Poison, sellando así todos los ataques de tus monstruos de agua. Los torpedos explotaron inofensivamente contra la barrera de agua. Kira. Submarineroides de atributo agua, Marik asintió. Así que tus 3 submarineroids no pueden atacar. Y. Chapter 955. Chapter 955 Gift for a Gift. Submarineroides, ataque sellado. Con un solo absorbedor elemental, Marik neutralizó por completo la amenaza de los submarineroides. Mientras permanezcan en el agua, no hay forma de atravesar esta muralla. Por fin Marik podía respirar tranquilo, al menos sin preocuparse por una derrota inmediata a manos de los submarinos, aunque su crisis estaba lejos de estar resuelta. Todavía tenía 2 golems de lava en su campo, uno suyo y otro de su oponente. Ahora su jaula de hierro estaba doblemente cerrada, y 2 golems ardientes se cernían sobre él. Como para echar más leña al fuego, Kira chasqueó los dedos. Activo la carta de conjunto en mi campo. Carta de hechizo. Espadas de luz reveladora. Rayos de luz blanca descendieron, transformándose en espadas cegadoras que rodearon el campo de Marik.
formaron una barrera impenetrable, atrapando todo el campo de Marik en su lugar. Los dos enormes golems de lava quedaron atrapados justo en el centro, cada uno inmovilizado por espadas resplandecientes. Espadas de luz reveladora impide que tus monstruos declaren ataques durante 3 turnos, dijo Kira. Pero al final de tu tercer turno después de que esta carta se active, se autodestruye. El rostro de Marik se ensombreció aún más. Genial, espadas de luz reveladora. Esta carta era fundamental en los tiempos de Duel Monsters. Imprescindible en los primeros mazos y una poderosa herramienta de bloqueo. A diferencia de Gravity Beam, Messenger of Peace o Level Limit Area B, Swords of Revealing Light es un bloqueo unidireccional. Solo el oponente no puede atacar durante 3 turnos, tú no. 3 turnos pueden no parecer mucho, pero para Marik, era una eternidad. 2 golems de lava lo quemaban por 2000 puntos de daño cada turno. Su cadáver estaría bien cocido después de 3 turnos. Kira. Fin del turno. Marik, impasible. Entonces es mi turno. Saca una carta. Ambos discos de duelo mostraban fase de espera. Kira rió entre dientes. Ahora, se activan los efectos de ambos golems de lava. Cada golem de lava inflige 1000 puntos de daño a su controlador. Ambos golems de lava goteaban magma, vertiendo lava ardiente sobre la cabeza de Marik. El doble de golems, el doble de diversión. Marik quedó chamuscado, con humo saliendo de su cuerpo mientras dejaba escapar un gemido ahogado. Marik LP 2200 LP 200 incluso Ishizu se quedó sin palabras ante la escena. Como su hermana, siempre creyó conocer a Marik mejor que nadie. Habían crecido aprendiendo juntos el arte del duelo, y dado que su entorno era tan aislado, solo practicaban entre ellos. Conocía todas sus tácticas y estrategias. Por eso esta escena parecía aún más extraña. Por suerte, Marik solo había empacado un golem de lava. Si hubiera tenido 2, habría muerto. Incluso ahora, con solo 200 puntos de vida restantes, apenas había sobrevivido, pero el problema no estaba resuelto. Con espadas de luz reveladora en el campo, seguía sin poder atacar, e incluso si Kira no hacía nada, en el siguiente turno el golem de lava quemaría a Marik hasta la muerte. Pero Marik es Marik, un duelista legendario. Cuanto más desesperada sea la situación, más probabilidades tendrá de robar la carta que necesita. Igual que ahora. Tarjeta de hechizos recuperación de monstruos. Los ojos de Ishizu se iluminaron al instante. Recuperación de monstruos devuelve todas tus cartas de mano y de campo al mazo y te permite robar 5. Efecto de anime recuperación de monstruos devuelve todas las cartas de mi mano y del campo al mazo, y luego robo 5 cartas. Declaró Marik. Se abrió un vórtice que absorbió todas las cartas de Marik, incluidos los 2 golems de lava, devolviéndolas al mazo. Marik barajó las cartas y sacó 5 nuevas. Ishizu pensó. La crisis del golem de lava ha terminado, pero también su absorbedor elemental, que mantenía a raya a los submarinos. Ahora, con solo 200 puntos de vida, cualquier ataque de un submarineroide significa muerte instantánea. Un peligro tras otro. Marik caminaba sobre la cuerda floja, encima de un foso de cuchillos. Un paso en falso significaría el desastre. Entonces activó la carta mágica. Libro de hechizos de Loya. Ambos jugadores roban 3 cartas. Con la mano aún llena, los labios de Marik se curvaron en una sonrisa siniestra. Por un instante, pareció el regreso de su oscuro yo perdido hacía mucho tiempo. Ya que aprendiste este movimiento de mí, no puedo quedarme atrás. Así que, como gesto de cortesía, te doy esta tarjeta. Sacrifico tus 2 submarinos para invocar de forma especial un poderoso monstruo para ti. Aparece. Golem de lava. Efectivamente, como regalo por regalo, la lava brotó bajo los submarinos de Kira, reduciéndolos a cenizas. El gigante en llamas emergió del magma. La jaula llameante ahora tenía a Kira atrapado dentro. Él alzó la vista hacia el golem y sonrió. Impresionante como siempre, señor Marik. Solo un golem de lava en su mazo, y lo robó justo después de barajarlo de nuevo. Pero los puntos de vida de Kira seguían siendo abundantes. Incluso si recibiera 1000 puntos de daño, sobreviviría. Marik, con solo 200 puntos de vida restantes, perdería si tan solo un submarineroid lograra pasar en el siguiente turno. Activo Caridad Graciosa. Roba 3 cartas, luego descarta 2. Marik descartó 2 cartas. Un demonio siniestro apareció detrás de él. Acabo de descartar a Makiura el Destructor. Dijo Marik.
Cuando Makiura es enviado al cementerio, puedo activar una trampa desde mi mano. Kira no se sorprendió. Makiura era una carta prohibida por una buena razón, y Kira también la usaba a veces. Al fin y al cabo, originalmente era la carta de Marik. Entonces activo esta trampa desde mi mano. Trampa continua. Elimina el lavado de cerebro. Y Chapter 956. Chapter 956 Definitely Suicide. Trampa continua. Elimina el lavado de cerebro. Exclamó Marik. Todos los monstruos en el campo de batalla devuelven el control a sus dueños originales. Kira lo entendió. El dueño original del golem de lava eres tú, Marik asintió. Así que el golem de lava regresa a mi campo. Vuelve, golem de lava. La jaula de hierro que había frente a Kira desapareció, y el golem de lava que estaba sobre ella se convirtió en brasas, que luego se acumularon en el campo de Marik y reformaron al gigante en llamas. Golem de lava más eliminar lavado de cerebro. Una combinación que Kira conocía muy bien. ¿Pero esto está bien de verdad? Kira sonrió. Invocar al golem de lava te da un monstruo con 3000 de AC, pero en el siguiente turno recibirás otros 1000 puntos de daño. No es arriesgado. No hay de qué preocuparse, respondió Marik. Activo el hechizo de equipamiento. Hacha de los tontos, equipándoselo al golem de lava. El monstruo equipado gana 1000 AC y su efecto queda anulado. Golem de lava AC 3000 AC 4000 y Shizu no pudo evitar alegrarse para sus adentros. Al recuperar al golem de lava y potenciarlo, Marik también anuló su efecto de quemadura, convirtiendo la desventaja original del hacha en una ventaja. Claramente, las habilidades de Marik no habían disminuido. Impresionante, dijo Kira. Pero aún así, bajo el efecto de las espadas de luz reveladora, el golem de lava sigue sin poder atacar. Lo sé. Gritó Marik. Hechizo de juego rápido. Tifón espacial místico, que destruye las espadas de la luz reveladora. Un torbellino negro arrasó el campo, destrozando la barrera de luz. Ahora el bloqueo de ataque ha desaparecido. Golem de lava, ataca al submarinoide. El golem de lava rugió, su hacha irradiando calor. Al descender, el submarinoide se partió en dos, explotando en el campo de Kira. En el momento de la batalla, activo de nuevo el efecto de Megaroid City. Envío una máquina de mi mazo al cementerio y, durante el cálculo de batalla, intercambio el AC y la def de Submarineroid. Submarineroide, AC 800 AC 1800 Kira, LP 3500 LP 1300. Tras recibir un daño considerable, Kira retrocedió tambaleándose. La confianza de Marik se disparó, la victoria parecía estar al alcance de la mano. Pero sabía que su oponente era astuto, y con sus propios puntos de vida tan bajos, no podía confiarse. Si el Submarineroid regresaba, incluso un solo torpedo acabaría con él. Pero él tenía un plan. Activó la carta mágica. Jaula de acero de la pesadilla. Durante los próximos 2 turnos, ninguno de los jugadores puede atacar. La jaula de hierro sellaba el campo. Una carta que Marik había usado una vez cuando controlaba una marioneta contra Atem. Finalmente, coloco 2 cartas y termino mi turno. Incluso Ishizu pensó que Marik jugó este turno a la perfección. En un solo turno, cambió el rumbo del juego, neutralizó múltiples amenazas y preparó las defensas para el siguiente turno. Kira. Mi turno. Roba. Miró al golem de lava en el campo de Marik y sonrió. Como era de esperar del señor Marik, usted ha dominado el arte de usar al golem de lava. Pero puede sonar arrogante. Creo que he ido aún más lejos en este camino. ¿Qué? Marik frunció el ceño. Te rindo homenaje, invoco al golem de lava en tu campo y convoco a este monstruo hacia ti. Kira levantó la mano. De la pareja volcánica. Reina volcánica, invoca. Marik. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hay otra variante. El invencible golem de lava, tras toda una vida devorando monstruos enemigos, seguramente nunca imaginó que algún día sería él mismo el objeto de un tributo. El golem de lava rugió en señal de protesta mientras era arrastrado hacia el magma. Las llamas estallaron y la reina llameante se elevó hacia el cielo. Reina volcánica, AC 2500 Marik. Y gracias a tu trampa eliminar lavado de cerebro, todos los monstruos devuelven el control a sus dueños originales. Así que la reina volcánica regresa a mí. Kira hizo una seña, y la reina voló de regreso a su campo. Marik. Ahora Marik comprendía la sensatez de su movimiento anterior. Sin la jaula de acero de Mugmare, la reina volcánica lo habría derrotado de un solo golpe.
Debido a la jaula de acero de pesadilla, no puedo atacar este turno, pero a diferencia del golem de lava, la reina puede hacer más que simplemente comerse a los monstruos. Activo el segundo efecto de la reina volcánica. Una vez por turno, envío otra carta que controlo al cementerio para infligir 1000 puntos de daño. Envío a Ciudad Megaloid al cementerio para que te queme por 1000. Las pupilas de Marik se contrajeron. También tenía un efecto de quemadura. Se dio cuenta de que, en efecto, Kira lo había superado. Mientras el oponente tuviera un monstruo, la reina volcánica podía ser sacrificada y quemar puntos de vida, una carta más siniestra que el golem de lava en algunos casos. Pero Marik, patriarca de las tácticas siniestras, no se rendiría tan fácilmente. Entonces activo mi carta preparada. Hechizo de juego rápido, hechizo de dolor. Refleja el daño del efecto de la carta de vuelta al oponente. Al percibir que el duelo había llegado a un punto crítico, incluso Ishizu contuvo la respiración. 1000 puntos de daño de Volcanic Queen acabarían con Marik, y aunque los puntos de vida de Kira no llegarían a 0, quedaría gravemente herido. Pero Kira tenía una contramedida. Activo mi carta preparada. Carta trampa, reflejo de la naturaleza. Todo el daño que reciba este turno se reflejará de vuelta a mi oponente. Reflejo tu reflejo. El rostro de Marik cambió al ver que el efecto reflejado se volvía contra él. Inmediatamente activó su última carta de juego. Trampa continua. Cadena demoníaca. Selecciona un monstruo. No puede atacar y sus efectos son negados. Unas cadenas salieron disparadas, inmovilizando a la reina volcánica y salvando la vida de Marik. Con cadena demoníaca neutralizando su efecto, no hay 1000 puntos de daño por quemadura. Al no sufrir daño alguno, tanto hechizo de dolor como reflejo de la naturaleza se desvanecieron. Marik suspiró aliviado. Ya se había enfrentado a oponentes más fuertes, pero este duelo era el más peligroso que jamás había experimentado. Kira. Entonces activo la carta mágica. Monstruo renacido. Marik. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿Otro traslado? No, cálmate. Con la jaula de acero de Migmaré, nada puede atacarme. Por ahora estoy a salvo. Resucito al golem de lava del cementerio. Marik. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué es esto? ¿Revivir al golem de lava? Pero bajo la jaula de acero de Migmaré, Lava Golem no puede atacar, y en el siguiente turno Kira sufriría 1000 puntos de quemadura, lo que supondría un suicidio. ¿Se ha vuelto loco? Pero no voy a revivir a mi propio golem de lava, dijo Kira alegremente. Monstruo renacido puede revivir a cualquier monstruo de cualquiera de los cementerios. Voy a revivir a tu golem de lava, señor Marik. Marik. Se quedó atónito durante medio segundo antes de observar su propia trampa. Trampa continua. Elimina el lavado de cerebro. Todos los monstruos devuelven el control a sus dueños originales. Marik se quedó paralizado al instante. Nani. Oh no, el plan de este tipo es... Así es, dijo Kira. Monstruo renacido coloca de golem de lava en mi campo, pero eliminar lavado de cerebro lo devuelve a su controlador original. Usted, señor Marik. Señaló el campo de Marik. Vete, golem de lava. Regresa con tu amo. El golem de lava revivido se dirigió con paso torpe al campo de Marik, sonriendo tontamente. La expresión de Marik era peor que la de alguien que llora. No, para. No te conozco. No eres mi monstruo. Ausentarse. Pero fue inútil. El golem de lava regresó, sonriendo tontamente. Marik se quedó sin palabras. Después de hoy, estaba considerando seriamente echar a ese imbécil de su lista de amigos. Morir quemado por su propio golem de lava, qué manera tan ridícula de morir. Ah, y por cierto, incluso la trampa que hizo volver al lava golem era su propia carta. En esta situación, incluso el detective Conan tendría que dictaminar que se trata de un suicidio, sin lugar a dudas. Entonces termino mi turno, dijo Kira sonriendo. En esta fase de espera, señor Marik, el efecto de su golem de lava le inflige 1000 puntos de daño. Por favor, acéptalo. Marik. Marik, LP200 LP0. Chapter 957. Chapter 957. The Battle de Ritual. El escenario del duelo se desvaneció y ambos duelistas desactivaron sus discos de duelo. Marik y su hermana guardaron silencio por un instante.
Marik mantuvo la cabeza agachada durante un largo rato, como sumido en sus pensamientos, reviviendo el duelo en su mente, o quizás abrumado por la derrota, con el espíritu destrozado y la fe hecha añicos. Al ver a su hermano así, Isizu quiso acercarse y ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero cuando abrió la boca, no supo qué decir. A decir verdad, ella ya esperaba que Marik perdiera este duelo. Probablemente él también lo sabía. Antes de que comenzara el duelo, en parte era para evaluar la capacidad de Kira para afrontar lo que le esperaba, y en parte por una genuina curiosidad sobre la fuerza del actual rey de los duelos. Pero Marik llevaba años recluido. Incluso sus duelos ocasionales se limitaban a escaramuzas internas dentro del clan. No había salido mucho, y mucho menos había practicado sus cartas a fondo. Solo había oído retazos sobre el mundo de los duelos y no estaba al día. Así que, perder era inevitable. Lo que más le dolió fue morir quemado por el golem de lava, y no por cualquier golem de lava, sino por el suyo propio, al que le habían lavado el cerebro, lo habían sacado del campo del oponente y lo habían vuelto contra él. Apenas podía imaginar el trauma psicológico que su hermano estaba sufriendo en ese momento. «¿Señor Marik?», Kira preguntó de repente. Marik levantó la vista. Sí. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Nada, solo que me di cuenta de que has estado distraído desde que terminó el duelo. Kira fingió preocupación. ¿Estás bien? Marik le dirigió una mirada significativa. Luego dejó escapar un largo y turbio suspiro y negó con la cabeza. Estoy bien, bien. Solo fue un combate amistoso. ¿Qué podría salir mal? Jaja, jajaja. Mientras tanto, se repetía a sí mismo. Es solo un entrenamiento, nada serio. No te lo tomes a pecho, no te lo tomes a pecho. Marik se volvió hacia Isizu. Hermana, ¿qué opinas? Isizu asintió. El señor Kira hace honor a su título de actual rey de los duelos. Su reputación está más que merecida. Su presencia como duelista y sus estrategias son de primer nivel a nivel mundial. No es de extrañar que ni siquiera Kaiba Seto pudiera vencerlo. Sus palabras reconfortaron a Kira y, al mismo tiempo, tranquilizaron a Marik, diciéndole que no se lamentara por la derrota. Si ni siquiera Kaiba Seto podía ganar, entonces perder contra él era lo más natural. Por su parte, Kira podía percibir que la fuerza actual de Marik no solo se había estancado desde la era de DM, sino que en realidad había retrocedido. Pero eso no fue sorprendente. Los villanos oscuros obtienen un triple aumento de poder. Purificados, se debilitan en un tercio. En aquel entonces, Marik era el antagonista, y la mayoría de las veces, era su alter ego quien se batía en duelo. Ahora que el sustituto había sido permanentemente prohibido, el señor Marik no era como Yuji, que se escondía tras Atem como un cerdo que se hace pasar por un tigre. Sin el sustituto, mostró su verdadera naturaleza, y su fuerza, naturalmente, disminuyó. Además, su mazo de entonces giraba completamente en torno al dragón alado de Ra. No era tanto la fuerza de su mazo como el poder puro del dragón alado de Ra. Ahora, sin el dragón alado de Ra, gran parte de ese poder se había esfumado. Entre los duelistas comunes, seguía siendo un experto legendario, pero competir con los dioses en la cima, probablemente ya no. Marik dijo. Empiezo a pensar que si eres tú, podrías tener una oportunidad de someter a esos dioses malignos. Reprimió la segunda parte de su pensamiento. Combatir el veneno con veneno, el mal con mal. Si no fueras un duelista tan peculiar, esos tres jamás se rendirían. Simplemente tuve suerte, dijo Kira con modestia. La expresión de Marik se ensombreció. Si el faraón todavía estuviera aquí, sin duda podría haber, pero Isizu intervino. El faraón vagó durante 3000 años para salvar este mundo. Ahora ha cumplido su misión y se ha ganado la paz que merece. Lo que nos queda es nuestra tarea, la de quienes aún vivimos en este mundo. No siempre podemos confiar en los logros de quienes nos precedieron. Marik soltó una risita. Tienes razón, hermana. Se acercó a las ruinas del altar del ritual de batalla, ahora derrumbado, y se lo mostró a Kira. Este incidente nunca se hizo público, así que pocos en el mundo de los duelos lo conocen. Pero en aquel entonces, justo aquí, el faraón de hace 3000 años se batió en duelo con el antiguo rey de los duelos, Yuji Muto, en una batalla sagrada. Yuji Muto se enfrentó cara a cara con el faraón, usando carne mortal como arma contra los tres dioses egipcios, y derrotó al faraón de forma contundente, ganándose así el título de verdadero rey de los duelos. Marik alzó la vista hacia el campo ahora vacío, absorto en sus recuerdos.
Aunque había transcurrido una década, las imágenes seguían vivas. Ante sus ojos, era como si los tres majestuosos dioses egipcios reunidos bajo el mando del faraón reaparecieran, y el muchacho de aspecto frágil que los desafió sin temor con su delgada figura. Las cosas habían cambiado, la gente había seguido adelante, pero aquel duelo trascendental se fue grabando cada vez con más claridad en su corazón con el paso de los años. El método de Yuji para derrotar a los dioses fue brillante, y su mentalidad táctica como duelista fue crucial. Pero aún más importante fue su voluntad inquebrantable y el corazón de un rey. Kira contempló el campo, con creciente respeto por su predecesor en sus ojos. Para Yuji en aquel entonces, su rey era su compañero más cercano, quizás incluso más valioso que su propia vida. Derrotar a semejante compañero con sus propias manos y separarse de él requería una determinación y una perseverancia que ya encarnaban el impulso de un rey. Marika y Shizu intercambiaron miradas de sorpresa. Las hazañas del faraón nunca se detallaron públicamente. En el anime GX, incluso estudiantes como Haden solo habían oído rumores sobre el faraón y sabían que Yuji albergaba otra alma, pero no conocían la historia completa, especialmente el decisivo duelo del ritual de batalla al final de DM. Sin embargo, este joven rey de los duelos, que hace 10 años debería haber sido un niño que apenas comprendía las reglas, ahora hablaba de Yuji Muto como si fuera un viejo amigo al que conocía desde hacía años. Era extraño. De no ser por su propia historia con Yuji y los protagonistas, podrían haber pensado que Kira era uno de los amigos de la infancia de Yuji. Marika y Shizu se miraron, notando ambos la rareza en los ojos del otro. Entonces Marik preguntó: «¿Parece que conoces personalmente al rey de los duelos, Yuji Muto?» Para nada, sonrió Kira. «Me encantaría hacerme amiga del rey de los duelos original, pero creo que 9 de cada 10 duelistas en el mundo piensan lo mismo. Es la máxima expresión indiscutible ante mundo de los duelos. Es una pena que nunca haya habido una oportunidad». Dicho esto, muchos compañeros de la academia y yo lo idolatramos. A menudo nos inspiramos en las hazañas pasadas del señor Yuji, así que lo conocemos bastante bien. Los hermanos pensaron que los registros públicos por sí solos no podían explicar un conocimiento tan íntimo. Quizás Kira sí se había cruzado con Yuji. Pero como él no daba más detalles, no insistieron. Chapter 958. Chapter 958. Tream. Tras el duelo con Marik, ya era tarde. Kira había viajado con Shizu a Egipto ese día y aún no se había instalado. Decidió invitarlo a cenar tarde como muestra de hospitalidad y luego pedirle a alguien que lo acompañara a su alojamiento. Hablarían de los detalles al día siguiente. Era la primera vez que Kira visitaba Egipto. Había oído que era la cuna de Duel Monsters, con más ruinas que en el resto del mundo. Ya que estaba allí, aunque solo fuera de turismo, debería explorar los sitios arqueológicos. ¿Quién sabe? Quizás una chispa de inspiración en una ruina le permitiera crear una nueva colección de cartas. Pero eso sería para más adelante. Tras un día de viaje y un amistoso intercambio de golpes con el señor Marik, Kira estaba bastante cansado. De vuelta en la posada, se aseó rápidamente y se quedó profundamente dormido al instante. No sabía cuánto tiempo había dormido. En un estado de trance, Kira sentía como si volara entre las nubes, como si una fuerza invisible lo elevara al vuelo. Dejándose llevar por la corriente, siguió la niebla hasta que sintió que alguien tiraba de su ropa por detrás. Se giró con la mirada perdida y vio a una belleza de cabello plateado que lo seguía, vestida con túnicas blancas. Sus esbeltas piernas, del color del jade, asomaban por el dobladillo ondeante. La maga silenciosa le acarició suavemente la cara con su pequeña mano y luego hizo algunos gestos. La mente de Kira se despejó mientras observaba. Silencioso. Sacudió la cabeza, despejando la niebla que aún lo cubría. Ya completamente despierto, miró a su alrededor y frunció el ceño. Recuerdo haber llegado a Egipto, batirme en duelo con Marik, cenar y luego volver a descansar. ¿Dónde está este lugar? Silent hizo otro gesto. Kira se dio cuenta. Ah, claro. Estoy soñando. Este es mi sueño. Silent asintió con entusiasmo. Espera, si es un sueño, ¿eres solo una versión onírica de ti mismo? A Kira le pareció extraño y se pellizcó la mejilla. Se sentía suave, fresca y tersa. Sorprendentemente real para ser un sueño. Silent se sonrojó ligeramente, pero no se apartó, dando a entender que era real. ¿Puedes entrar en mis sueños?
exclamó Kira, elogiándolo. Como era de esperar de un mago de primer nivel. Habilidades impresionantes. Complacida por el halago de su amo, Silent sonrió con orgullo. Pero rápidamente le hizo un gesto indicándole que tuviera cuidado. Podría haber alguien más en ese sueño esa noche. Antes de que Kira pudiera preguntar más, una voz rió cerca. Mago silencioso, ese es tu espíritu, ¿verdad? Nos conocimos en un sueño, eres un hombre con un vínculo extraordinario con tus espíritus. Kira se giró hacia la voz. En la oscuridad se alzaba una figura alta y delgada. Al acercarse, Kira vio que su cuerpo fibroso estaba repleto de músculos bien definidos. La parte superior de su rostro estaba envuelta en sombras, pero apenas se distinguía un peinado explosivo, con forma de estrella de mar, de color rojo y amarillo, increíblemente distintivo. Kira tuvo que admitir que estaba atónito. Señor Yuji Muto. El hombre que tenía delante era, sin duda alguna, Yuji Muto. La máxima expresión del mundo de los duelos, la leyenda considerada inigualable incluso en las futuras eras del anime. Tras derrotar al faraón en el ritual de batalla, ascendió a la divinidad. 2 años después, aplastó a Kaiba Seto cuyo mazo de ojos azules se había potenciado enormemente, consolidando su inquebrantable estatus como rey de los duelos. Tras aquella batalla, Yuji desapareció de los torneos públicos. Unos años más tarde, corrieron rumores de que el rey de los duelos original se había retirado y guardado sus cartas. Para entonces, ya no había hecho ninguna aparición pública. Según las tramas del anime que Kira conocía, Yuji apareció brevemente al comienzo de GX, encontrándose con Haden y regalándole el espíritu de Winged Kuriboh, dando así inicio a la historia de GX. Al final del anime, reapareció ante Haden, un joven de 20 años ya maduro, otorgándole la capacidad de viajar en el tiempo para batirse en duelo con su yo del pasado y recuperar lo que había perdido en su crecimiento personal. Y ahora, aquel rey retirado se encontraba ante él, nada menos que en su sueño. Yuji sonrió. Eres Fujiki Kira, ¿verdad? He oído hablar de ti. En cierto modo, el destino nos une. Al principio, Kira no captó la referencia. Luego, sintió un calor en el pecho. Una luz dorada se concentró formando un triángulo invertido. El mini rompecabezas del milenio, el artefacto de sellado que resultó invaluable contra el astuto dios serpiente. Gracias a su ayuda, señor Yuji, apenas logré derrotar al dios serpiente en aquel entonces. Yuji negó con la cabeza sonriendo. No fui yo quien te ayudó. En todo caso, fue tu propia fuerza y tu destino. Como ahora, al verte arrastrado al vórtice de los dioses malignos por culpa de ese espíritu guardián. En cierto modo, es la voluntad del destino. Kira bromeó. Me imaginaba que serías el tipo de duelista que rechaza el fatalismo. Yuji sonrió levemente. Los duelistas poderosos forjan su propio destino. En tus 2 años en la academia de duelos, te has convertido en un duelista con ese poder. Mari debió sentirlo profundamente esta noche. Así que Yuji sabía del duelo con Marik esa noche. A Kira le pareció extraño. Ocurría en una remota arena subterránea, completamente aislada. Había sucedido ese mismo día. ¿Cómo lo sabía Yuji? ¿Había estado merodeando cerca? Los sentidos de Kira estaban ahora muy agudos, respaldados por poderosos espíritus. Cualquiera que se acercara debería haber sido detectado, pero no había percibido nada. ¿Había alcanzado Yuji niveles divinos en los que incluso el espionaje pasaba desapercibido? Kira preguntó. ¿Usted también está aquí por los 3 dioses malignos, señor Yuji? Yuji negó con la cabeza. Mi era ha terminado, mi historia ha concluido. El mundo siempre necesita nuevos duelistas. Todos los mundos los necesitan. Kira percibió un trasfondo. Lo que dijiste hoy fue totalmente cierto. Como duelista, la táctica, la percepción, el conocimiento y la intuición para el uso de las cartas son vitales. Pero hay algo aún más valioso. Cosas invisibles, pero innegablemente reales. Solo entonces su expresión se suavizó ligeramente. Cuanto más tiempo ha pasado, más profundamente lo siento. Por eso nació esta tarjeta. Señaló suavemente a Kira. Kira notó que su funda para cartas brillaba con un resplandor dorado. Sorprendido, la abrió y sacó una carta que irradiaba una luz dorada cegadora, ocultando sus detalles. ¿Un sorteo de cartas de ensueño? Esto lo confirmó. Tras perder el rompecabezas del milenio, Yuji no había regresado a la condición mortal, sino que había ascendido a reinos divinos por algún camino desconocido.
Señor Yuji, ¿qué es esta carta? Levantó la vista para preguntar algo más, pero en el abrir y cerrar de ojos que le tomó bajar la mirada, Yuji había desaparecido. Chapter 959. Chapter 959. Avatar. Kira se despertó inusualmente temprano al día siguiente. Había dormido bien y se sentía descansado. Pero al recordar el sueño de la noche anterior, el solitario maestro Yuji y la tarjeta de regalo onírica poco científica le pareció aún más extraño en retrospectiva. Empezó a dudar de su veracidad. ¿Silencioso? Él llamó a Silent. Ella se arrodilló obedientemente junto a la cama, inclinando la cabeza a la espera de órdenes. ¿Apareciste en mi sueño anoche? Silent asintió. ¿Conocimos a Yuji Muto? ¿Fue todo real? Silent asintió de nuevo y luego señaló con su pequeña mano el tarjetero que guardaba junto a la cama. Kira lo entendió. Revisa la tarjeta de regalo. Tomó la funda, la abrió. La tarjeta de arriba era la del sueño. Pero mientras dibujaba, la imagen brillaba con una luz dorada como un velo, difuminando el dibujo y el texto. Podía distinguir vagamente una figura y algunos efectos, pero nada con claridad. Kira suspiró. Otra carta de significado desconocido, ojo grande, flotaba cerca, disgustado. ¿A quién llamas desconocido? Kira supuso que, al ser un regalo de Yuji, tenía un significado especial, probablemente relacionado con la lucha contra los dioses malignos, dada la historia de Yuji. Por otro lado, Yuji le dio a Haden a Winged Kuribo, un compañero valioso, pero de bajo valor en combate. Es difícil decirlo. De todos modos, se lo guardó en el bolsillo, con la intención de consultar más tarde con Kaiba Corpo Industrial Illusions para obtener un análisis técnico. Tras asearse y tomar un sencillo desayuno en el hotel, bajó. Mariko y Shizu lo esperaban en el vestíbulo. Marik preguntó cortésmente, ¿dormiste bien anoche? Perfectamente, respondió Kira. Incluso charlé con el señor Yuji. Al principio pensaron que era una broma. Pero cuando él relató el sueño y mostró la brillante tarjeta dorada, sus sonrisas se transformaron en asombro, murmurando con admiración. Al cabo de un rato, Marik dijo, tras todos estos años sin ser vistos, el reino del señor Yuji está más allá de nuestra imaginación. Y Shizu añadió, si te dio esta tarjeta, te ayudará con lo que viene. Consérvala. Eso es lo que quería preguntar, dijo Kira. ¿Cuál es el plan? ¿Atacar primero y dar caza a los dioses malignos? Exacto, confirmó Shizu. Sus sellos se romperán pronto. Incluso ignorarlos solo retrasa la situación. Cuanto más tiempo esperen, más fuertes se volverán. Ya que estamos eliminando obstáculos, mejor atacar pronto, antes de que se hayan restaurado por completo. Quizás sea más fácil. Marik continuó. El problema radica en localizar los lugares donde se encuentran los sellos. Probablemente solo el espíritu guardián lo recuerda. Kira miró su disco de duelo. El ojo flotó nerviosamente. Yo. Pero no recuerdo nada, Marik continuó. Los guardianes de la tumba registraron rituales antiguos. Algunos se comunican con espíritus o despiertan / desarrollan sus poderes. Los estudiamos y encontramos uno que podría ayudar a recuperar recuerdos. Los ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, luego por la ansiedad. ¿Dolerá? Kira lo ignoró. Bien, adelante. Terminemos con esto rápido. El ojo protestó. ¿Ignorar los sentimientos del sujeto? Por aquí. El coche está esperando fuera, dijo Shizu. El ritual requiere el altar familiar. Lo preparé anoche. Los tres se dispusieron a salir del vestíbulo. Pero tras dar unos pasos, un hombre les bloqueó la puerta. Un matón corpulento vestido de negro, con lomo de tigre y cintura de oso, rostro cubierto de carne salvaje pero pálido como un cadáver. Músculos rígidos como los de un zombi, inexpresivos. Ojos que contrastaban con una mirada asesina, una oscuridad que se abría paso como un abismo sin fin. Todos ellos, veteranos duelistas, percibieron la malicia con claridad. Se detuvieron, con la mirada fija en él. Marik grunó. ¿Quién eres? Ninguna respuesta. Kira entrecerró los ojos. Me imaginaba que no sería tan fácil. Hizo una pausa. Déjame adivinar, dios maligno. Mariko y Shizu se pusieron tensos, escudriñando al hombre. La última vez fue el Aser, continuó Kira. ¿Y tú, quién eres? ¿Treadroot? ¿O el avatar maligno en persona? El bruto no dijo nada. Tras 2 segundos de silencio, activó su disco de duelo.
Dio un paso atrás y luego habló. Tienes razón. Soy el avatar del dios maligno supremo. Sin embargo, su rostro se tornó más siniestro, su voz grave. Para simples humanos, no hay necesidad de todo el poder del dios maligno. ¿De verdad? ¿Qué ganas tengo? Kira hizo una señal a los demás para que retrocedieran, activando su propio disco de duelo. Mariko y Shizu intercambiaron miradas, conscientes de que no podían igualarlo, y se retiraron en silencio. Duelo. X2 Kira, LP4000 Dios Maligno, LP4000 Kira. Yo iré primero. Dibuja. Sacó una carta y luego la volteó. Carta de hechizo olla de la codicia. Roba 2 cartas más del mazo. Volvió a dibujar. El dios maligno murmuró incoherencias. Coloca un monstruo boca abajo en posición de defensa. Coloca otra carta boca abajo. Fin del turno. Kira colocó sus líneas traseras y terminó. Dios maligno. Mi turno. Roba. Sacó cartas lentamente, frunció el ceño y mostró 2 cartas de su mano. La de adelante era sin duda una tarjeta de Waizu. Efecto de monstruo de señor oscuro Ixchel. Descarta esta carta y otro señor oscuro de tu mano para robar 2 cartas del mazo. Reveló al oculto. Otro señor oscuro. Envía 2 señores oscuros al cementerio, roba 2 cartas. El gesto de refrescarse las manos parecía algo rutinario, pero la expresión de Kira se tornó seria. Señores oscuros, ¿eh? Chapter 960. Chapter 960. The Dark Lords. Señores oscuros. Este mazo apareció por primera vez en Yu-Gi-Oh! GX, pero específicamente como un mazo de manga, utilizado por una de las profesoras de la Academia de Duelos, Ibiki Midori. Aunque Kira no había interactuado mucho con la señorita Midori, sabía que era una experta bastante reservada. No buscaba la fama ni la fortuna en los duelos. En lugar de demostrar su valía en torneos, prefería una vida tranquila, contenta con ser simplemente profesora en la Academia de Duelos. Su hermano menor, Ibiki Koyo, era el ambicioso. Se inició en el mundo del duelo profesional a temprana edad, deslumbrando a duelistas de todo el mundo e incluso conquistando el título de campeón mundial. Durante un tiempo, fue aclamado como el duelista número 1 con el mazo Ero. Sin embargo, el manga reveló más tarde que, a pesar del campeonato de Koyo, en realidad era su hermana mayor, Midori, quien era más fuerte. En sus duelos entre hermanos, Koyo perdía más veces de las que ganaba. No era el más fuerte de los dos. La formidable fuerza de Midori como duelista era innegable, pero el poder de su mazo era igualmente importante. Incluso después de ser impresas como cartas reales, los mazos de Dark Lord aún conservaban un gran potencial y no debían subestimarse. Ahora, este mismo mazo apareció en manos del dios maligno. Kira especuló que completar el mazo podría incluso superar el de Midori. Aún sin considerar las cartas del dios maligno en sí, el poder de los señores oscuros por sí solo justificaba la cautela. En ese momento, el dios maligno había robado 2 cartas. Su mano seguía teniendo 6, pero 2 cartas de señor oscuro habían sido enviadas al cementerio. Sin dudarlo, el dios maligno utilizó de inmediato esos recursos del cementerio para atacar. Activó la carta mágica Contacto con el señor oscuro. Con un gesto teatral, el dios maligno lanzó su hechizo. Las olas doradas brillaron cuando la carta de hechizo, boca arriba, emergió. Solo se puede activar un contacto con el señor oscuro por turno. Pero esta carta me permite invocar de modo especial cualquier monstruo señor oscuro de mi cementerio en posición de defensa. Evidentemente, ya tenía 2 señores oscuros en su cementerio. Seleccionó uno y lo colocó en su disco de duelo. Invocación especial a Dark Lord Supervia. Plumas carmesí llenaban el cielo, y bajo esas alas aparecía una forma cilíndrica y sombría. La encarnación del pecado de la soberbia, el pecado más grave de todos. Señor Oscuro Superbia Death 2400. El efecto de Dark Lord Superbia. Declaró el dios maligno. Cuando Superbia es invocada de modo especial desde el cementerio, puedo invocar de modo especial cualquier otro monstruo de tipo hada desde mi cementerio, excepto otra Superbia. Así, invocó a otro Dark Lord desde la tumba. Recuperó al único otro señor oscuro al que acababa de enviar a la tumba. Sal, señor oscuro Ixchel. Plumas negras teñidas por la oscuridad caían como gotas de lluvia. Con las alas extendidas, una grácil y curvilínea hechicera oscura descendió suavemente. Cabello púrpura, ojos carmesí, su expresión envuelta en sombras. Señor oscuro Ixchelat 2500. Marik comentó.
Dos poderosos monstruos de alto nivel fueron invocados desde el principio. Kira no se sorprendió. Sabía que esa era la especialidad del mazo Dark Lord, compuesto casi en su totalidad por monstruos de alto nivel, con apenas algunos de bajo rango. Los señores oscuros podían inundar rápidamente el campo con monstruos de alto nivel, sometiendo a los oponentes con una fuerza abrumadora, a la vez que contaban con una poderosa gestión de recursos y capacidad de interrupción, incluso durante el turno del oponente. Eso era lo que los hacía realmente problemáticos. Dicen que, aunque seas humano, eres algo especial, dijo el dios maligno con tono rígido. Quiero ver cuán especial eres en realidad. Dicho esto, ordenó a sus monstruos que atacaran. Señor Oscuro Ixchel, ataca al monstruo en posición de defensa boca abajo. La señora oscura batió suavemente sus alas, elevándose en medio de un torbellino transparente. Con un movimiento rápido, innumerables plumas negras salieron disparadas como dardos, atravesando al monstruo boca abajo de Kira. Una maga rubia con túnica azul se arrodilló sobre la carta, sosteniendo su báculo cruzado frente a ella, conjurando una barrera. El ataque del señor oscuro destrozó el círculo mágico, haciendo estallar tanto a la maga como a su escudo. Aprendiz de mago Def 800. Efecto del aprendiz de mago, dijo Kira con calma. Cuando esta carta es destruida en batalla, puedo invocar de modo especial un lanzador de conjuros de nivel 2 o inferior desde mi deck en posición de defensa boca abajo. Otra maga emergió del mazo de Kira. Una mujer serena y con aplomo, que sostenía su bastón horizontalmente frente a ella. La imagen parpadeó brevemente antes de transformarse de nuevo en una carta boca abajo. Mago de la fe Def 400. El dios maligno comentó. Superbia fue revivida en posición de defensa, por lo que no puede atacar este turno. Mi fase de batalla termina. Su expresión permaneció impasible mientras jugaba otra carta. Coloco una carta boca abajo y termino mi turno. Kira. Mi turno. Roba. Dibujó, e inmediatamente después levantó su monstruo de la colección. Invocación por volteo. Mago de la fe. Mago de la fe Act 300. La maga de cabello morado entró al campo, con los ojos cerrados en un conjuro silencioso. Unas letras negras brotaron de su bastón, trazando el contorno de una carta verde en el aire. Cuando se revela la carta Mago de la fe, puedo añadir una carta mágica de mi cementerio a mi mano. Kira reveló la tarjeta recuperada. Recupero la olla de la codicia de mi cementerio. Lo activó de inmediato. Olla de la codicia. Roba 2 cartas más. Esta era la verdadera fortaleza del mago de la fe, y la razón por la que este mago de nivel 1, aparentemente débil, fue en su momento un elemento básico en los primeros mazos. En aquellos tiempos, los hechizos poderosos podían cambiar el rumbo de los duelos, y las cartas que podían recuperarlos eran invaluables. Ahora, rindo homenaje al mago de la fe. Alas de esperanza, mago de la luz, desciende ahora. Mago silencioso, invoca. Bañada en una luz blanca pura, el cuerpo de la maga flotaba mientras un círculo mágico transparente se elevaba desde sus pies hasta su cabeza. Su cabello plateado danzaba bajo el resplandor, su túnica era blanca como la nieve, su piel casi translúcida y su báculo brillaba con una luz misteriosa. Mago silencioso Act 1000. La maga silenciosa gana 500 puntos de Act por cada carta en mi mano, explicó Kira. Tengo 7 cartas, así que su Act aumenta en 3500. Mago silencioso Act 1000. 4500. Impresionante, comentó Marik. Parece que el señor Kira tampoco se está conteniendo, hermana. Y Shizu asintió. Invocar monstruos de alto nivel en el primer turno es impresionante, pero no es suficiente para derrotar al rey de los duelos. A continuación, destierro a mi mago de la fe de luz y a mi aprendiz de mago oscuro del cementerio. Kira alzó el brazo, recitando un conjuro, mientras Mariko y Shizu parecían sorprendidos. Ofrezco las almas de la luz y la oscuridad al campo del caos, invocando al guerrero legendario. El cielo y la tierra se abren, soldado del brillo negro enviado del comienzo, convoca. Y... Ahora quiero agradecer especialmente a las personas que actualmente están apoyando este proyecto a través de Patreon. En el rango asterisco humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro.
Dan Iglés, Carlos Córdoba, Axel, Rosendo Palomo, Juan. En el rango asterisco humilde y José Gregorio Adarme Pico, Héctor Romero, Salchipapa, Diego Salcedo, Lucífero Carmelló, Aurelio Valenzuela García, Alex Formen Yauma Chacón, Rose. A todos ustedes, sin importar el rango, muchísimas gracias por su apoyo y por creer en este proyecto. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad y por ayudar a que el canal siga creciendo. Su apoyo significa más de lo que se imaginan.